Las imágenes que llegan desde el estado de Utah son verdaderamente alarmantes. Captaron una escena donde las nubes parecían ser rebanadas con una precisión quirúrgica, algo que desafía toda lógica natural. No estamos hablando de un simple resplandor, sino de una intensidad lumínica tan brutal que daba la impresión de que una entidad colosal acababa de descender en pleno territorio estadounidense. Señoras y señores, lo que estamos presenciando en este año 2026 podría ser, sin exagerar, la materialización de aquellas antiguas profecías bíblicas ocurriendo justo frente a nuestras narices. Lo que inició como chismes de pasillo o rumores aislados hoy se confirma como un patrón sistemático y aterrador que se extiende por todo el continente desde el norte hasta el sur. Se reportan apariciones inexplicables en el firmamento, luces que rompen la oscuridad sin que ninguna autoridad aeronáutica pueda dar razón de ellas. Y no solo eso, sino que bajo nuestros pies se están desenterrando artefactos milenarios en lugares geográficos donde, según la historia oficial, jamás deberían haber existido. Se multiplican los testimonios de ciudadanos de a pie que juran haber presenciado señales idénticas a las descritas con puntos y comas en las Sagradas Escrituras. Al conectar los puntos de este rompecabezas, la conclusión es escalofriante. Estas advertencias no son cosa de hoy, ya estaban escritas. Fueron vaticinadas hace miles de años, y una tarde cualquiera en Utah pasó de la normalidad al pánico absoluto, sacudiendo los cimientos de la nación entera. El cielo literalmente se partió en dos, dejando al descubierto un fenómeno que ha dejado mudos a los científicos más renombrados del país. De entre la grisácea nubosidad emergió una apertura brillante semejante a un ojo gigantesco, del cual se proyectaron dos haces de luz de un tono naranja siniestro. Eran rayos afilados como navajas cayendo a plomo sobre la tierra en una línea vertical perfecta, generando un espectáculo visual sin precedentes. En un abrir y cerrar de ojos, desde la ciudad de Salt Lake hasta Provo, miles de habitantes sacaron sus móviles para dejar constancia de este evento imposible. Quienes lo vivieron aseguran que aquella columna de luz se mantenía rígida, estoica, sin difuminarse ni ceder un milímetro ante las fuertes ráfagas de viento de la zona. Su comportamiento violaba todas las leyes de la física, actuando de una manera radicalmente opuesta a cualquier rayo solar que hayamos visto jamás. La sensación generalizada era la de estar bajo el escrutinio de una mirada divina, una inspección celestial que juzgaba a la humanidad desde las alturas. Un lugareño de la sierra, hombre curtido y acostumbrado a las tormentas más feroces, confesó con la voz temblorosa el miedo que sintió en ese instante. Decía que se sintió como si el cielo hubiera abierto una compuerta y alguien allá arriba nos estuviera clavando la mirada. Los meteorólogos, por su parte, intentaron calmar las aguas. Quisieron vender la idea de que era un simple estallido solar atípico, pero sus explicaciones se cayeron a pedazos ante la evidencia. Incluso ellos tuvieron que tragar saliva y admitir que la saturación del color era excesiva y que la geometría del ángulo era sospechosamente perfecta. El argumento final que derrumbó la versión oficial fue que la posición del Sol en ese preciso momento no cuadraba para nada con la dirección de esos rayos. Cuando la ciencia se queda corta y no ofrece respuestas, la gente voltea a ver la Biblia buscando una explicación a lo inexplicable. Y es que los textos sagrados han sido claros. Hay momentos donde la luz del cielo no baja para adornar el paisaje, sino para desnudar las intenciones del corazón humano. En el libro de Segundas Crónicas se advierte claramente que los ojos del Todopoderoso patrullan la tierra entera, vigilando cada movimiento. El Apocalipsis es aún más gráfico, describiendo la mirada del juicio final como llamas de fuego ardiente, una imagen que concuerda con lo visto. Y en Efesios se hace referencia a la espada del Espíritu, una metáfora que encaja terroríficamente bien con esos dos haces de luz que cortaron el cielo de Utah. Para la comunidad de fe, esto no fue un capricho del clima, sino un ultimátum divino para un país que se fundó bajo el lema de creer en Dios.
Una nación que hoy se encuentra fracturada, sumida en una crisis de valores y dándole la espalda a su propia espiritualidad en pleno año 2026. Esa imagen del ojo en las alturas sembró la duda. ¿Será que el Creador le está recordando a Estados Unidos que Él sigue al mando juzgando y esperando el arrepentimiento? Pero agárrense, porque lo más perturbador del caso es que este fenómeno celestial no llegó, solo hubo una respuesta desde el suelo. Al mismo tiempo que esa luz extraña bañaba las alturas, la tierra norteamericana comenzaba a escupir secretos que llevaban milenios guardados. Aparecieron jarras antiquísimas con grabados hebreos, una espada fuera de toda época, y reliquias que han puesto de cabeza a la comunidad arqueológica mundial. Si el cielo abre sus ojos para mirar la tierra, abre su boca para hablar, y lo que se halló en el subsuelo marca el comienzo de un nuevo capítulo en esta historia. Todo detonó cuando un equipo privado de arqueólogos realizando estudios de suelo perforó por error una cavidad profunda en la roca roja del desierto. Al destapar esa entrada secreta se quedaron helados al descubrir lo que el desierto había protegido celosamente durante siglos. Encontraron vasijas de barro herméticamente selladas con mezclas de arcilla y ceniza, preservadas como cápsulas del tiempo. Lo impactante no eran las vasijas en sí, sino los caracteres hebreos de una antigüedad extrema que estaban tallados en su superficie. Y junto a este tesoro reposaba una espada metálica imponente de más de 1,5 metros de longitud, un arma de guerra formidable. En la empuñadura del arma se distinguía claramente el símbolo Shin, la letra que en la tradición judía representa nada menos que el nombre de Dios. Los especialistas no daban crédito a sus ojos al momento de abrir cada uno de los recipientes hallados en la cueva. Adentro no hallaron polvo ni restos sin valor, sino fragmentos de pergaminos con inscripciones que resuenan como profecías olvidadas. El texto descifrado lanzaba una sentencia poderosa: el día de la gran luz arribará. Cuando la espada se alce, el pueblo despertará. Esas frases dejaron petrificado a todo el equipo de investigación, sumiéndolos en un silencio sepulcral, procesando el peso de esas palabras. Parecía un mensaje escrito específicamente para nuestra generación actual y no para una civilización perdida en las arenas del tiempo hace miles de años. Al analizar el descubrimiento, los eruditos bíblicos conectaron de inmediato los puntos recordando las advertencias del Señor plasmadas en el libro de Jeremías. Mantengo la guardia en alto y los ojos bien abiertos para asegurar que cada sílaba de mi promesa se materialice sin falta. Por otro lado, las escrituras del Apocalipsis nos pintan el escenario del segundo advenimiento con una fuerza y un poder que sencillamente te dejan helado. De sus labios emana una espada de doble filo tan afilada y letal que no conoce barreras. Aquella espada que fue desenterrada de las profundidades no era un simple fierro viejo ni una curiosidad de museo. Para una gran multitud representaba la autoridad absoluta y el inminente juicio que se nos viene encima. Es el retorno de la voz del Creador, esa palabra que permaneció sepultada por siglos y que hoy resurge con fuerza en este mundo moderno, una sociedad que lamentablemente ha tirado por la borda los valores sagrados que nuestros abuelos cuidaban como oro en paño. Sin embargo, esas vasijas de barro humildes y sencillas por fuera cargaban en sus entrañas un simbolismo muchísimo más pesado y trascendental de lo que cualquiera podría suponer. Según los textos antiguos, estos recipientes de arcilla eran los cofres de seguridad de la época, utilizados frecuentemente para resguardar tesoros invaluables, profecías divinas y los sellos inquebrantables de pactos sagrados. Así que el hecho de que estas jarras milenarias hayan salido a la luz justamente ahora, en pleno año 2026, cuando el mundo está de cabeza y la incertidumbre reina en cada esquina, es un recordatorio contundente de que no hay secreto que no se sepa. Todo lo que estaba escondido bajo la alfombra será expuesto ante el sol, y aquello que la humanidad intentó borrar de su memoria será restaurado en el mero momento preciso.
Una gran cantidad de pastores y líderes religiosos no dudaron en calificar este hallazgo arqueológico como un mensaje clarito y directo, tan transparente como el agua de manantial. La creencia popular dice que cuando la Tierra comienza a soltar sus secretos más profundos, es la señal inequívoca de que el cielo está afinando la garganta para dar su veredicto. Y fíjense lo que son las cosas, porque mientras los noticieros y las redes sociales no paraban de hablar sobre la misteriosa espada y las profecías encontradas, allá en la costa oeste de los Estados Unidos, el cielo decidió robarse el show estallando con unas columnas de fuego giratorias que no tienen precedente alguno en la historia reciente. Fue justo en ese instante cuando la nación americana fue testigo de un espectáculo aterrador, algo que no se había visto en la era moderna. Primero azotó California, luego se movió a Oregón y bajó hasta Arizona, donde la gente con el celular en mano y el miedo en el cuerpo grabó una y otra vez estas inmensas torres de lumbre que parecían querer tocar las nubes. Eran remolinos furiosos de viento caliente y cenizas volcánicas, formando lo que los testigos describieron horrorizados como verdaderos tornados ígneos que conectaban el suelo con el firmamento. Estos vórtices infernales se retorcían alcanzando docenas de metros de altura, desplazándose por el terreno con una agilidad macabra, como si tuvieran vida propia y voluntad de destruir, soltando un rugido espantoso que se mezclaba con el aullido del viento, sonando tal cual como si se hubiera desatado una tormenta de fuego de proporciones bíblicas. Los hombres de ciencia los han bautizado como remolinos de fuego, explicándolos como un tipo de torbellino que se forma cuando los vientos huracanados chocan de frente con temperaturas extremas, pero la gente siente que hay algo más. No podemos negar que en este mundo actual vemos cada día a más personas nadando contra la corriente de los principios tradicionales y las buenas costumbres. Y la verdad sea dicha, pareciera que lo inmoral y lo indecente están ganando terreno, plantándose cada vez más fuerte en nuestra vida diaria. Si en este momento sientes que andas sin brújula en medio de tanto caos y buscas una luz al final del túnel, este es el verdadero valor de estudiar a fondo las Escrituras, descifrando los misterios de la Biblia palabra por palabra. Es un sendero seguro hacia la claridad mental y la paz espiritual a través de enseñanzas profundas que puedes encontrar en el enlace que te dejamos en el primer comentario fijado. No dejes pasar esta chance de darle un giro total a tu vida y de entender cuál es el propósito genuino detrás de todas estas pruebas que estamos enfrentando. Pero volviendo a la noticia, lo que tiene a los expertos rascándose la cabeza es la frecuencia y el tamaño descomunal de estos fenómenos. Jamás en los registros de la historia habíamos visto aparecer tantos tornados de fuego uno tras otro en tantos estados distintos y con una forma vertical tan perfecta que parece trazada con regla. Un meteorólogo visiblemente desconcertado confesó ante las cámaras que aunque pueden explicar la mecánica del asunto, se quedan cortos para explicar por qué diablos están apareciendo justo en este momento y con tal nivel de furia. Para los que leen la Biblia, esta escena les trae a la mente una imagen muy familiar. Nos remonta al libro del Éxodo, cuando el Creador guiaba al pueblo de Israel con una inmensa columna de nube durante el día para protegerlos del sol y una imponente columna de fuego por la noche para alumbrarles el camino. Era una señal de su presencia divina, sí, pero también una advertencia de su poder. Estas columnas de lumbre girando y elevándose hacia el cielo aparecieron justo cuando la nación atraviesa una turbulencia política y una crisis sin igual, provocando que muchos sientan ese hueco en el estómago como si la naturaleza estuviera repitiendo viejas profecías justo cuando la humanidad estaba más distraída. Lo que convierte a este fenómeno en algo todavía más escalofriante es la extraña coincidencia con los dos descubrimientos que mencionamos antes. Primero, el cielo de Utah brilló intensamente como si fuera un ojo gigante observando hacia abajo juzgando.
Luego el subsuelo de Nuevo México escupió una espada enterrada llena de profecías antiguas, y ahora la tierra misma hace erupción con estas columnas, giratorias de puro fuego, como si los 3 niveles de la creación, el cielo, la tierra y el fuego, se hubieran puesto de acuerdo para hablar al mismo tiempo. Como bien lo dijo un pastor allá en Arizona cuando el cielo se iluminó, la tierra abrió la boca y el fuego tomó la palabra. Ya esto dejó de ser un simple capricho de la naturaleza, esto es un mensaje con todas las letras. Estas columnas de fuego son mucho más que simples curiosidades físicas o reportes del clima. Son recordatorios severos de que algo muy gordo se está cocinando a una escala mucho mayor de lo que nuestra mente humana puede procesar. Y mientras los incendios siguen ardiendo, muchos se preguntan si las antiguas profecías están resurgiendo de sus cenizas en pleno 2026. La gran pregunta que todos tienen en la boca es: ¿qué va a pasar después en medio del paisaje árido de las rocas rojas de Arizona, donde los acantilados escarpados parecen haber sido tallados a mano por el mismísimo tiempo? Un equipo de geólogos se topó con algo que no esperaban ni en sus sueños más locos. Todo ocurrió mientras inspeccionaban una zona que se había venido abajo tras un temblor menor. Ahí fue donde dieron con una cavidad subterránea derrumbada. Al empezar a quitar los escombros y la tierra suelta a la luz de sus linternas, reveló una escena que dejó al equipo completo con la boca abierta y los pelos de punta. Ante sus ojos tenían esqueletos humanos de un tamaño simplemente inimaginable, verdaderos gigantes. Un solo fémur medía casi 3 metros de largo, lo que equivale prácticamente al torso completo de un adulto promedio de hoy en día. Había otros huesos regados por todo el lugar, y todos eran inmensamente más grandes que cualquier resto humano que se haya encontrado en toda la historia de la arqueología moderna. Pero el hallazgo iba mucho más allá de simples restos óseos esparcidos en la tierra. Justo al lado de estos vestigios reposaba una impresionante losa de piedra meticulosamente trabajada y plana, la cual exhibía 10 líneas grabadas en un hebreo arcaico y escritura protosinaítica, un sistema de comunicación que precede por siglos al alfabeto hebreo que conocemos hoy en día. Lo que realmente heló la sangre de los investigadores fue la estructura de esas 10 líneas, pues guardaban una similitud inquietante casi imposible de ignorar con los 10 mandamientos bíblicos tal como aparecen registrados en el libro del Éxodo. Era como tener la historia sagrada frente a sus ojos en pleno desierto. Además, el sitio estaba repleto de herramientas de bronce y armamento que, aunque rudimentario, denotaba una robustez formidable, destacando un escudo circular inmenso que fácilmente cubriría la mitad de la estatura de un hombre promedio actual. Todo indicaba que estos objetos pertenecieron a un guerrero de una raza distinta, una estirpe de colosos que en algún momento remoto de la historia reclamó este territorio como suyo. La noticia de este descubrimiento sin precedentes corrió como la pólvora y en cuestión de 24 horas diversas agencias federales ya habían tomado el control total del perímetro. De inmediato levantaron barricadas, establecieron un cerco de seguridad impenetrable y procedieron a cubrir la entrada de la cueva con pesadas lonas negras para evitar miradas curiosas y drones. Los residentes de las zonas aledañas comentaban con nerviosismo entre susurros que habían visto convoyes de camiones cubiertos transportando cargas tan masivas que se requerían varios hombres solo para maniobrarlas. Un lugareño declaró a la prensa local que aquello era demasiado grande para ser un simple hueso humano y destacó la prisa sospechosa y el hermetismo con el que las autoridades se llevaron todo bajo el amparo de la noche. Hasta el momento la ciencia oficial no tiene respuestas lógicas. Estamos hablando de fémures y restos que sugieren seres de más de 3 metros de altura, algo que no encaja en lo absoluto con ninguna especie de homínido o humano registrada en los libros de biología. Además, la escritura protosinaítica en la tabla data de hace más de 3000 años, una antigüedad que desafía la teoría de que no existía tal cultura en Norteamérica.
No existe evidencia histórica convencional que explique cómo civilizaciones del Medio Oriente pudieron haber cruzado el vasto océano en aquella época remota. Esto nos deja con la gran incógnita. ¿Por qué aparecen restos de gigantes junto a los 10 mandamientos, enterrados en las profundidades de Arizona, literalmente al otro lado del planeta de donde ocurrieron los relatos bíblicos? Para un gran sector de la población la respuesta no se encuentra en los libros de arqueología, sino en las páginas de la Biblia. El Génesis es claro al mencionar había gigantes en la tierra en aquellos días. El libro de Números también relata el testimonio de los espías, vimos a los anaceos y eran de gran estatura. Y es en el Éxodo donde se narra cómo los 10 mandamientos fueron grabados sobre piedra por el dedo de Dios para sellar el pacto eterno entre el Creador y la humanidad. Esta extraña y poderosa combinación de huesos de gigantes y una inscripción divina ha llevado a muchos expertos en teología a concluir que esto no es un simple sitio arqueológico, sino una advertencia palpable de lo que la Biblia ya había profetizado. La Escritura dice que antes del regreso de Cristo no habrá nada oculto que no haya de ser manifestado y estos secretos están saliendo a la luz. Por un lado tenemos la prueba del poder físico, esos cuerpos gigantescos que caminaron la tierra, y por el otro, la ley moral, los mandamientos tallados en la roca inmutable. La yuxtaposición de estos dos elementos sirve como un mensaje contundente para nuestra era. El Creador le está recordando a la humanidad que Él tiene el poder absoluto, que sus leyes siguen vigentes y que Él es quien está sacando los misterios ocultos a la luz pública justo en el momento cronológico exacto. Cuando la gente lee las advertencias de Mateo capítulo 24, muchos tienden a imaginar eventos lejanos perdidos en un futuro distópico que quizás no verán. Sin embargo, hoy en pleno año 2026 a lo largo y ancho de Estados Unidos, diversas señales descritas hace milenios están emergiendo de formas que obligan a la sociedad a detenerse y reflexionar seriamente. Ninguno de estos eventos es un caso aislado ni una mera casualidad estadística. Al contrario, forman un patrón lento pero constante totalmente consistente con lo que las Sagradas Escrituras nos han venido advirtiendo durante miles de años. Y tal como Jesús instruyó a sus discípulos, el objetivo de estas señales no es sembrar el pánico, sino despertar la conciencia. Una de las alertas más claras hoy en día se manifiesta en el comportamiento errático de la propia Tierra. La región norteamericana ha sido testigo de un incremento sostenido en la actividad sísmica, desde las peligrosas fallas de California pasando por la costa accidentada de Alaska hasta el árido desierto de Nevada e incluso la histórica zona sísmica de New Madrid en el centro del país. Aunque la mayoría de estos movimientos telúricos son de baja intensidad, es la frecuencia inusual con la que ocurren lo que está captando la atención de geólogos y ciudadanos por igual. Jesús advirtió en el Evangelio de Mateo que habría terremotos en diversos lugares. Antaño esas palabras parecían una profecía distante o metafórica. Ahora, sin embargo, son los titulares que abren los noticieros casi cada semana, mientras los científicos se enfocan en estudiar la presión de las placas tectónicas. Los creyentes interpretan esto como un recordatorio ineludible de que la creación misma gime y no está estática siguiendo un patrón divino predicho mucho antes de que existieran los sismógrafos modernos. Otra señal alarmante es la aparición súbita de enfermedades inusuales y brotes epidemiológicos. En los últimos años, y entrando ya en este 2026, América ha enfrentado nuevos virus cuadros clínicos con síntomas impredecibles y condiciones que ponen en jaque a los especialistas médicos. Mientras los investigadores buscan explicaciones en causas ambientales o mutaciones biológicas, muchos cristianos traen a la memoria las imágenes del Apocalipsis capítulo 6. Donde la pestilencia generalizada se describe como parte de un mundo que se está preparando para un punto de inflexión histórico y espiritual.
El propósito de mencionar esto no es alarmar a la población sin motivo, sino reconocer que la inestabilidad física del planeta a menudo es un espejo de la inestabilidad espiritual de sus habitantes. La humanidad se jacta de ser fuerte y avanzada, pero eventos como estos nos demuestran que no somos invencibles. Son momentos críticos como este los que recuerdan a las personas su total dependencia de algo mucho más grande que ellas mismas. Pero aún en medio de esta incertidumbre global, algo verdaderamente notable y esperanzador está sucediendo en paralelo. El mensaje de salvación que se encuentra en las Escrituras está alcanzando a más almas que nunca antes en la historia. Gracias al auge de plataformas digitales, transmisiones en vivo, podcasts y grupos de estudio bíblico virtuales, el Evangelio se está propagando a una velocidad vertiginosa, un fenómeno masivo que ninguna generación anterior tuvo el privilegio de presenciar. Aquel versículo que profetizaba que la palabra llegaría a todos los rincones y que alguna vez fue difícil de imaginar, ahora se siente sorprendentemente real y tangible. Vamos a poner las cartas sobre la mesa con un análisis realista. Mateo 24:14 es tajante al afirmar que la buena nueva del Evangelio deberá permear cada rincón del globo terráqueo antes de que se desate el desenlace final. Piénselo un momento, hoy en día, una prédica lanzada desde una modesta congregación en el estado de Ohio tiene la capacidad de cruzar fronteras en tiempo real, impactando oídos en lo profundo de Asia o África sin escalas. Y es que la tecnología, a la que solemos señalar como la gran culpable de nuestra falta de atención y constante dispersión, paradójicamente ha dado un giro de tuerca para convertirse en la herramienta más potente de un despertar de conciencia espiritual a nivel planetario. Ahora bien, existe otro indicador crítico intrínsecamente ligado a la geopolítica de Israel. Tras casi 2 milenios de vivir en la diáspora, el retorno del pueblo judío a su territorio en 1948 marcó un hito histórico. Con esto se materializaron profecías ancestrales y para 1967 la recuperación de Jerusalén bajo su soberanía consolidó este proceso de manera contundente. Estamos ante un acontecimiento que resuena con fuerza y refleja lo escrito en Ezequiel 36 y 37, así como en múltiples visiones plasmadas en el Apocalipsis. Todo este panorama es de vital trascendencia para la Unión Americana, dado que Washington ha mantenido un vínculo inquebrantable con el Estado de Israel, tejiendo lazos que van mucho más allá de la simple diplomacia, adentrándose en lo cultural y lo espiritual desde hace muchísimos años. Existe la creencia generalizada de que cuando el reloj histórico de Israel avanza, el cronómetro espiritual del resto del mundo se sincroniza y se mueve a la par. Incluso la bóveda celeste ha despertado una curiosidad inusual. En la última década, los cielos de Norteamérica han sido escenario de una serie de fenómenos de lunas de sangre, esos eclipses lunares de un rojo intenso y profundo que logran acaparar los titulares y la atención pública cada vez que hacen acto de presencia. Si bien la comunidad científica ofrece explicaciones basadas en la atmósfera, muchos creyentes prefieren remitirse a los textos de Joel capítulo 2 y al Apocalipsis, donde se describe específicamente a la luna tiñéndose de rojo sangre como preludio a transiciones mundiales de gran envergadura. Estados Unidos tampoco ha sido ajeno a eclipses solares poco comunes, incluyendo 2 trayectorias de totalidad que partieron a la nación en un lapso de apenas 7 años. Estamos hablando de una coincidencia astronómica verdaderamente insólita en los anales de la historia. Para algunos escépticos no es más que la naturaleza siguiendo su curso, pero para otros es un recordatorio divino, aunque las Escrituras también lanzan una advertencia muy clara. A medida que las señales genuinas se manifiestan, surgirán imitaciones falsas. El mismo Jesús advirtió en Mateo 24:24. Sobre la aparición de prodigios, engañosos eventos que a primera vista deslumbran pero que carecen de cualquier sustancia espiritual auténtica.
En la coyuntura digital actual de este 2026, esta advertencia cobra una relevancia mucho más aguda que nunca. Las redes sociales se han vuelto una autopista para la desinformación donde videos manipulados se viralizan en cuestión de segundos, propagando fenómenos malinterpretados o predicciones sensacionalistas que no tienen ningún sustento en los textos sagrados. En una era con tanto ruido mediático, el único cimiento firme sigue siendo la palabra escrita inalterable, sin importar las especulaciones que circulen por ahí. Si sumamos todas estas piezas del rompecabezas, el incremento en movimientos telúricos, la aparición de patologías atípicas, la comunicación global de verdades espirituales, la restauración del Estado de Israel, eventos celestiales inusuales y una sociedad cada vez más polarizada y confundida. Ninguna señal por sí sola es la prueba definitiva, pero el patrón silencioso constante e innegable se asemeja muchísimo al panorama que Jesús describió. El objetivo de estas señales no es sembrar el pánico entre la población, sino ofrecer claridad mental y espiritual. Jesús planteó estos escenarios para que sus seguidores no fueran agarrados en curva ni tomados por sorpresa, sino para que tuvieran plena conciencia del momento histórico trascendental que les ha tocado vivir. Y mientras Estados Unidos navega por aguas turbulentas de tensión social, incertidumbre política, desastres naturales y una crisis moral en este año, muchos creyentes sienten esa misma conclusión latente en sus corazones: la línea de tiempo bíblica no es teoría, se está ejecutando en vivo. Para algunos, estos sucesos abren un mar de interrogantes, para otros son el combustible que aviva su fe, pero para todos funcionan como un recordatorio ineludible. El mundo no está a la deriva ni sin rumbo fijo. Algo que fue profetizado hace siglos está tomando forma frente a nuestras narices. El regreso del Señor no es un tema vago ni confuso. La Biblia lo detalla con tal precisión que ninguna noticia falsa podría suplantar el evento real. No será algo oculto en las sombras, ni un rumor de pasillo, ni aparecerá en un video borroso de nubes o un efecto de luz distorsionado. Las Escrituras son contundentes al afirmar que será un evento inconfundible, visible a simple vista, imposible de negar y presenciado por la totalidad del planeta. Nadie tendrá la necesidad de andar adivinando ni interpretando qué sucede. Cuando llegue esa hora cero, se alineará a la perfección con lo que Jesús ya dejó revelado. La primera gran verdad que arrojan las Escrituras es que el momento será universal. Apocalipsis 1:7, sentencia: todo ojo le verá. Esto implica que el retorno no se mantendrá en secreto en una ubicación remota, ni será un espectáculo exclusivo para un grupo selecto. Será un fenómeno de escala global e inconfundible del cual cada nación de la tierra será testigo presencial. Jesús quería que sus seguidores tuvieran clarísimo que nadie va a necesitar un mensajero o un intérprete para explicar el momento, porque el suceso hablará por sí mismo. El segundo detalle crucial que ofrece Jesús trata sobre la naturaleza de su aparición. Mateo 24:27 dice que su venida será como el relámpago que sale del oriente y resplandece hasta el occidente. Un rayo que cruza el firmamento en un parpadeo visible, brillante e imposible de ignorar. De esa misma manera, la llegada del Señor se describe como repentina pero rotunda, un instante que iluminará al mundo de una forma que ningún evento natural podría jamás imitar. Amigos del auditorio, a diferencia de los meros espejismos ópticos o de esos fenómenos de luces atmosféricas que a menudo generan especulación en redes sociales, lo que se aproxima es de una categoría totalmente distinta. Este acontecimiento no va a requerir de mesas de análisis ni de explicaciones científicas complejas. Será un hecho contundente que la ciudadanía global podrá presenciar con absoluta claridad y sin margen de error. En el desarrollo de esta noticia tenemos un tercer elemento clave que las antiguas escrituras ya habían reportado. Se trata de un componente sonoro masivo que estará intrínsecamente conectado con este gran retorno. Citando la fuente oficial en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16,
Se confirma que sonará la trompeta divina, un llamado tan potente y distintivo que anunciará el arranque de una nueva fase administrativa en la historia universal. Si revisamos los antecedentes históricos en la Biblia, las trompetas siempre se han utilizado para marcar la pauta en transiciones de poder, el inicio de grandes movilizaciones, asambleas ciudadanas o el comienzo de eventos de alta envergadura. En el contexto actual que estamos analizando, el sonar de esta trompeta no es una alarma cualquiera, sino la señal definitiva que indica un momento crítico de transformación estructural para la humanidad. Las Escrituras también nos desglosan la logística de este operativo, informan que aquellos que fallecieron manteniendo su fe serán los primeros en ser restaurados y posteriormente los que aún se encuentren con vida serán transformados en el acto. El reporte bíblico describe esta situación como un cambio instantáneo de estatus, pasando de la mortalidad a una forma renovada y perfeccionada, rompiendo con todos los esquemas biológicos conocidos hasta la fecha. Es importante destacar que esto no se ejecutará mediante campañas de miedo o terror, sino a través de un propósito divino firme y bien orquestado que busca el bienestar final. El mensaje central es transparente: el día de este retorno no tendrá nada que ver con esas imágenes sensacionalistas que nos ha vendido Hollywood o las teorías de conspiración que circulan en Internet. No será un evento difuso ni requerirá de codificación por parte de expertos. No habrá manera de confundirlo con un desastre natural, ni mucho menos con una ilusión digital generada por inteligencia artificial en este 2026. Cada descripción asentada en las Escrituras hace hincapié en la misma verdad fundamental: cuando llegue la hora cero, no existirá confusión alguna sobre la magnitud de lo que está ocurriendo ante nuestros ojos. Estaremos presenciando el cumplimiento cabal de promesas y tratados que se firmaron hace muchísimo tiempo, validando una espera milenaria. Y mucha atención, porque antes de que ese día llegue, la Biblia instruye que la infraestructura misma de la creación, cielo, tierra, mar y sociedad, hará eco de este mensaje como un sistema de alerta global. Las señales en el firmamento funcionarán como un llamado a la conciencia pública, mientras que las alteraciones en nuestro planeta le recordarán a la población los límites de nuestra propia existencia. Los movimientos geopolíticos entre las naciones marcarán el rumbo de la historia, y hay que subrayar que el objetivo de estas señales no es generar pánico, sino fomentar una cultura de preparación civil y espiritual. Se trata de despertar el corazón, de poner a trabajar la mente y de guiar a la gente hacia un escenario de esperanza real, en lugar de dejarlos caer en la incertidumbre de los mercados y las noticias. Cuando analizamos estos reportes por separado, luces extrañas en el cielo, sacudidas en la tierra o crisis internacionales, podrían parecer simples hechos aislados o coincidencias estadísticas. Sumado a esto, tenemos eventos inusuales reportados a lo largo y ancho de los mares que desafían la normalidad climática a la que estábamos acostumbrados. Pero, señoras y señores, al cruzar toda la información y ver el panorama completo, se forma un patrón que resulta notablemente similar al escenario que las Escrituras describen con precisión quirúrgica. Es el mundo entero siendo llamado de manera suave pero con firmeza a prestar atención urgente a lo que verdaderamente importa en la agenda global. El mismo Jesús habló en su momento sobre una etapa crítica donde la creación misma alzaría la voz a través de sus alteraciones y cambios drásticos. Y existe un consenso creciente entre muchos analistas de que eso es exactamente lo que estamos comenzando a documentar en pleno año 2026. El cielo se manifiesta a través de lo inusual, con patrones astronómicos raros y fenómenos atmosféricos que obligan a la gente a mirar hacia arriba con una mezcla de asombro y preocupación genuina. Por su parte, la Tierra se comunica mediante movimientos sísmicos e inestabilidad del terreno, recordándole a la humanidad que incluso el suelo que pisamos no tiene garantía de permanencia eterna.
El mar también emite su comunicado a través de un poder creciente, tormentas atípicas y cambios en las mareas que están impactando directamente a naciones y comunidades costeras enteras. Y finalmente la sociedad misma está hablando a través de su respuesta ante esta crisis de valores y seguridad. Mientras algunos sectores recurren a la reflexión profunda, otros buscan consuelo emocional y una gran mayoría está redescubriendo esa fe que alguna vez dejaron archivada en el olvido. Lo que convierte a este momento en un hito único no es solo la intensidad de las señales, sino la sincronización perfecta de los tiempos que estamos viviendo.